Acompañarnos, pero antes vamos a estar presentando y con mucho gusto como siempre a Juli Estrada. Bien, Víctor Hugo, completando lo que decía Iván en relación correctamente a una comparación mes a mes, que es lo que efectivamente sustenta las afirmaciones del actual ministro de Hacienda, Duhovne. ¿Qué queremos decir con esto? Y ahora lo vamos a graficar un poco mejor. Que Duhovne está diciendo que en el cuarto trimestre de 2016, o sea, los meses de octubre, noviembre y diciembre, hubo una mejora respecto del tercer trimestre de 2016, los meses de julio, agosto y septiembre. Aclaro esto porque, claro, la frase, la afirmación que se da a conocer el trascendido es: la economía se recuperó, ¿no? La economía ya terminó su fase recesiva, entonces se va a recuperar. Lo que yo traigo acá son algunos datos directamente extraídos de la página del INDEC para mostrar la otra posibilidad de ver el crecimiento, porque lo que primero hay que ver es cómo se entiende el crecimiento, si es respecto del mes anterior o si es respecto del año pasado, que es la mirada interanual, ¿no? Mensual interanual. ¿Por qué digo esto? Porque año a año, esto lo manejan los economistas, se supone que el PBI se debería expandir más respecto del año anterior. ¿Por qué? Porque la economía debería crecer más en virtud naturalmente de que somos más, pero además de que deberían crecer más las exportaciones, las importaciones, el consumo, todos los componentes de la demanda agregada. Con lo cual, si se crece más que el mes anterior, pero si igual se sigue creciendo menos respecto del año anterior, por ejemplo 2015, seguimos en problemas. Yo quiero mostrar, acá vamos de enero a diciembre 2016, es el estimador mensual de la actividad económica, que claramente venía teniendo los primeros meses valores positivos muy bajos, pero que ya en abril empieza a mostrar caídas respecto del año anterior. Estamos hablando de una comparación interanual con 2015. Cae en abril, cae en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Claro, como decía Iván, noviembre y diciembre muestran caídas más bajas que los meses anteriores. Esto ya, de hecho, fue presentado por las autoridades del Gobierno Nacional como una mirada un poco más positiva. Lo que pasa es que toda verdad es relativa y lo primero que hay que ver es esto, dar la información completa. Se empezó a caer menos, esa es la noticia, no se creció, se empezó a caer menos respecto del año pasado. No tenemos todavía los datos que siguen. En el EMAE sí sabemos que el ministro Duhovne está manejando ya datos, por ejemplo, de febrero. Habría que ver cuál es el dato que él maneja para febrero, pero a priori lo que hay que ver es que para el tercer trimestre de 2016, octubre, noviembre, diciembre, hay una caída interanual en los 3 meses respecto a 2015. Él habla de recuperación respecto del trimestre anterior. El estimador mensual de la actividad económica no es el PBI, pero es un precedente para calcular el PBI, que es el dato que está adelantando Duhovne. Vamos a ver ahora una siguiente placa en donde yo retomo otra declaración de Duhovne del 24 de febrero. La industria ha empezado a recuperarse. También, sencillamente, mostrar el estimador mensual industrial elaborado por Jorge Todesca al frente del INDEC. Vamos de nuevo de enero, en este caso a enero 2017, enero 2016, enero 2017. Bueno, y lo que vemos es, yo diría, la destrucción del entramado industrial argentino. Esto también es importante porque incluso dando bien los datos de crecimiento, este problema, que vemos que en enero de 2017 no es tan grave, la caída solamente fue de 1.1%, en este caso de nuevo respecto del año anterior, de enero de 2016, claro, comparando un enero de 2016 de 1.20, o sea, bajo, mostraría que no se cayó tanto, pero la industria está destruida. Y como bien decía Iván hace un rato, podemos crecer, pero la pregunta es cuál es el horizonte productivo de ese crecimiento. Vamos ahora a una última placa, porque también Duhovne dijo que los factores de la demanda estaban mejorando. Cuando hablamos de los factores de la demanda, hablamos del consumo, de las exportaciones y de la inversión, que son los que traccionan la economía. El PBI se compone de estos factores. Bueno, el consumo, acá retomamos por ejemplo al ITE, lleva 13 meses de caída consecutiva si miramos el dato a enero de 2017. O sea, vamos hacia atrás, viene cayendo 13 meses hacia atrás. Habría que ver el dato de febrero, ¿por qué no? Tener algún tipo de expectativa positiva. Las exportaciones, sí hay que reconocer que en enero crecieron 3,1%.
Ahora, quiero decir una cosa. La balanza comercial dio negativa en 160 millones de dólares. Y fueron dos motivos del crecimiento de las exportaciones. Primero, una demanda inusual de Brasil de automotores, de vehículos automotores para el transporte. Y en segundo lugar, una extraordinaria venta de trigo a países de África como Argelia y a países del sudeste asiático. Son dos factores que incluso en el informe del INDEC aparecen resaltados como atípicos, con lo cual también hay que ver si este comportamiento continúa. Y la inversión cayó en 2016 6,1%. Y quiero cerrar con una última cosa, Iván y Víctor Hugo. En la página del Ministerio de Hacienda aparecen cerca de 56.000 millones de dólares de inversiones efectivamente anunciadas, concretadas. Quiero decir que el anuncio discursivo del gobierno había sido entre 100 y 130.000 millones de inversiones. Ya en el Ministerio de Hacienda aparece la mitad. Y de esa mitad que aparece, el 50% corresponde a inversión público-privada. O sea, es el Estado participando de esta lluvia de inversiones. Con lo cual, cierro con el tema de inversión. Hay que ver qué rol va a tener la llegada de inversiones extranjeras y del sector privado.